He tenido solo 3 novias en mi vida. Mi novia actual, con quien he estado felizmente durante 3 años, fue mi primera novia en la universidad. Mi segunda novia fue Kelly. Kelly fue alguien que me hizo pasar por un infierno emocional y a veces físico. Permíteme comenzar desde el principio. Kelly y yo nos conocimos en Tinder y como ambos asistíamos a la misma universidad, basamos nuestras conversaciones en eso y en cualquier conocido en común que pudiéramos tener. Después de vernos durante aproximadamente un mes, oficializamos nuestra relación. Salimos durante unos 6 meses y al principio todo parecía genial, como en la mayoría de las relaciones. Sin embargo, la ilusión de ser una pareja feliz comenzó a desvanecerse después de algunos meses. Kelly se volvió muy controladora y obsesivamente quería saber qué estaba haciendo en todo momento. Cuanto más salíamos, me daba cuenta de que ella no tenía muchos amigos, tal vez 1 o 2, eso era todo. Así que cada vez que salía a ver a mis amigos los fines de semana sin ella, me enviaba mensajes obsesivamente cada 15 minutos, pidiéndome pruebas de dónde estaba. Si iba a un bar sin ella se enfurecía, incluso exigía que compartiera mi ubicación con ella. Después de 4 o 5 meses de salir juntos, llegué a un punto en que ya no podía soportarlo. Ella tenía demasiado tiempo libre preocupándose constantemente por lo que yo estaba haciendo, ni siquiera podía ver a mis amigos sin ser atacado e interrogado por ella. Pero una noche, las cosas empeoraron mucho más de lo habitual. Debo admitir que terminé muy borracho en un bar con un grupo de amigos con los que solía beber. Empezamos en la casa de mi amigo Kevin y no tenía la intención de terminar en un bar. Cuando llegué a casa, Kelly me estaba esperando frente a la casa de mi madre con una mirada trastornada en su rostro. Esa noche, ella me agredió físicamente por primera vez, golpeándome repetidamente mientras gritaba acusaciones de infidelidad y otras cosas insanas, armando un escándalo para que los vecinos lo escucharan. Finalmente, tuve que sujetar sus brazos para que dejara de golpearme y ella gritaba cosas como, «Quítame las manos de encima, voy a llamar a la policía». Así que la solté y le dije que habíamos terminado. Esa fue la vez en que terminé oficialmente con ella y su reacción no fue buena. Todos los días recibía largos mensajes de texto que iban desde la ira hasta supuestos arrepentimientos y nuevamente a la ira. Eventualmente, me sentí más cómodo bloqueando a Kelly por un tiempo, pero eso no fue todo. Uno de mis amigos, que aún la seguía en Instagram, me envió una captura de pantalla de una foto que ella publicó con un tipo grande, feo y musculoso que parecía querer hacerle daño a la persona que tomaba la foto. Bromeé con mis amigos diciendo, «Vaya, veo que ella ha mejorado». Pero Kelly hizo algo inimaginable. Estaba en mi cama en la seguridad de la casa, estando solo, mis padres no estaban. Fue entonces cuando escuché golpes en la puerta principal de abajo. Rápidamente me levanté de la cama y fui a la sala de estar para escuchar. Había un hombre gritando desde el otro lado, exigiéndome que abriera la puerta. No le respondí, no quería que supiera que estaba en casa. Luego, un número desconocido comenzó a llamar a mi teléfono. Como no contesté, recibí un mensaje de alguien que me amenazaba de muerte y me decía que abriera la puerta antes de que rompiera la ventana. Ignoré esos mensajes y llamé al 911. Afuera, escuché el sonido de cristales rompiéndose, miré por la ventana y vi a un hombre enorme y barbudo cerca de mi camioneta, destrozando las ventanas. Lo reconocí de la foto con Kelly. Mientras estaba en el teléfono con el 911, expliqué que mi exnovia loca había enviado a su actual novio a mi casa para amenazarme, y en ese momento estaba dañando mi vehículo. Respondía muchas preguntas mientras la policía se dirigía hacia mi casa. Mientras tanto, el hombre seguía gritando y golpeando mi puerta, y enviando mensajes amenazadores. Para mi alivio, la policía llegó sorprendentemente rápido. Atraparon al hombre justo frente a mi casa, cuando él se alejaba del porche al ver el auto de policía. Salí inmediatamente y mostré a la policía mi auto, los mensajes de texto y les expliqué la situación entre Kelly y yo. El hombre grande y enojado seguía gritándome, asegurando que pagaría por hablar mal de él a Kelly. Mientras le colocan las esposas, me acusó de mentir. Después de que se lo llevaron en uno de los autos de policía, proporcioné al segundo oficial toda la información necesaria sobre la situación.
Me dijo que tenía un buen caso de acoso y me aconsejó presentar una orden de restricción de inmediato. Seguí el consejo del oficial y fui a la comisaría al día siguiente. También desbloqueé a Kelly y le pregunté qué había dicho a su novio y por qué. Ella respondió, afirmando que no tenía idea de qué estaba hablando. En un largo mensaje, le dije lo que pensaba, informándole sobre la orden de restricción y animándola a buscar ayuda. Nunca volví a tener noticias de ella ni de su exnovio enojado. Según mi amigo, ella eliminó la foto con él al día siguiente del incidente. Salí con mi ex quien, durante 2 años fue una relación tóxica y abusiva. Sufrí mucho físicamente a causa de ello, pero siempre tuve demasiado miedo para irme. Vivo con mi madre soltera en la parte más difícil de la ciudad, el lugar donde pasé toda mi infancia. Ser una chica que camina sola de noche aquí puede ser peligroso, y eso fue parte de la razón por la que me quedé con Kien durante tanto tiempo. Él es un chico grande, y sentía una sensación de protección con él cuando no me hacía sentir como basura. Una gran razón por la que me quedé con él, al final, fue porque tenía miedo de cómo reaccionaría si rompía con él. Mi madre siempre lo odió y sabía que no era bueno para mí. Desafortunadamente, me tomó tanto tiempo cortar lazos con él, que lo terminé a través de un mensaje de texto un día porque sabía que si lo hacía en persona, él me golpearía o se volvería loco. Sin embargo, no lo tomó muy bien. Segundos después de enviarle el mensaje, él intentó llamarme una y otra vez. No contestaba porque estaba asustada. Después del tercer o cuarto intento de llamada, estuvo escribiendo durante unos minutos, y el mensaje que recibí de él fue un largo párrafo lleno de insultos, gran parte de ellos en mayúsculas. Le respondí por mensaje, sugiriendo que podríamos hablar sobre eso por teléfono al día siguiente cuando estuviera más calmado. Por supuesto, él envió otro párrafo, pero no lo leí de inmediato porque estaba a punto de llorar y no quería lidiar con eso en ese momento. Mi mamá estaba trabajando en su segundo empleo esa noche y no llegaría a casa hasta alrededor de las 2 de la madrugada. Tenía clases al día siguiente, así que me fui a la cama temprano, alrededor de las 10. Sin embargo, conciliar el sueño fue difícil con mi mente acelerada. Eventualmente, logré quedarme dormida. Desperté en medio de la noche por un sonido proveniente del exterior de mi habitación. Miré el reloj y eran alrededor de la 1 de la madrugada. No era raro que me despertara cuando mi mamá llegaba a casa tarde por la noche después del trabajo, así que simplemente me sorprendí porque estaba en casa bastante temprano esa noche. Me senté y vi algo sentado en el borde de mi cama. Me di cuenta de que era mi gata, Nala. Me levanté de la cama y salí al pasillo, llamando el nombre de mi mamá. Todas las luces estaban apagadas, sabía con certeza que había escuchado algo desde la sala de estar. Encendí las luces de la sala, pero no había nadie. Fui a la puerta principal para asegurarme de que estuviera cerrada con llave, y lo estaba. Miré por la ventana hacia la entrada y el auto de mi mamá no estaba allí, así que supuse que tal vez solo estaba imaginando cosas. Regresé a mi habitación y cerré la puerta, luego me metí de nuevo en la cama. Nala seguía en el mismo lugar de mi cama, no se había movido. Traté de volver a dormir y de repente escuché otro sonido. Corrí de nuevo hacia la sala de estar y mi mamá aún no había llegado. De repente me di cuenta de que quién sabía dónde guardábamos la llave de repuesto en el patio trasero. ¿Y si él simplemente había entrado? Regresé a mi habitación y llamé a mi mamá desde mi teléfono celular. Le dije que ya le había enviado un mensaje antes sobre mi ruptura, por lo que ella ya lo sabía y estaba orgullosa de mí. Ella me dijo que estaría en casa en poco tiempo y que tal vez solo estaba escuchando ruidos de la casa. Me recosté de nuevo en mi cama, Nala seguía en la misma posición. Encendí la lámpara y fui a recogerla, pero mi corazón se hundió cuando vi que sus ojos estaban sin vida y no respiraba. La levanté y lo confirmé, mi gata estaba muerta, quería llorar pero solo me tapé la boca. De repente supe que Kien estaba en la casa y que había hecho esto para castigarme. Cerré con llave la puerta de mi habitación y llamé al 911. Susurré al teléfono que mi exnovio loco había entrado a la fuerza en mi casa y había matado a mi gato. Me dijeron que esperara en el armario de mi habitación hasta que escuchara llegar a la policía.
Permanecí en el teléfono con el 911 en el armario. Mientras estuve en el armario, la puerta principal de la casa podría haberse abierto y cerrado, y yo no habría podido escucharlo. Finalmente, el operador del 911 me informó que la policía estaba allí. Aparentemente, la puerta estaba sin seguro porque ellos mismos entraron y quien probablemente ya se había ido. Fui a la sala de estar y encontré a 2 oficiales de policía. Yo estaba llorando desconsoladamente por Nala. Lo primero que preguntaron fue dónde está él, y yo le respondí creo que se ha ido. Les mostré a mi gato y el mensaje de Kien. Mi mamá llegó poco después de que la llamé y también lloró por Nala. La policía no fue de mucha ayuda en absoluto. Dijeron que sin ninguna evidencia concreta de que alguien hubiera entrado a la casa, no podían simplemente ir y arrestar a alguien. Nala no tenía marcas de apuñalamiento ni nada parecido, por lo que por más triste que suene, ni siquiera podíamos demostrar que probablemente fue asesinada por Kien como venganza contra mí. Al día siguiente, mi mamá hizo cambiar las cerraduras de la casa. La llave de repuesto en el patio trasero todavía estaba allí, pero ¿quién podría haberla vuelto a poner sin problemas? Bloqueé el número de Kien y todas las redes sociales. Todas las pruebas apuntaban a que él lo había hecho. Mi madre y yo pasamos por el proceso de obtener una orden de protección en su contra, y el juez nos otorgó una orden temporal antes de la fecha del juicio. La última vez que vi a Kien fue en el tribunal, donde afortunadamente el juez determinó que la orden de protección se mantendría vigente. Todavía pienso con frecuencia en cómo la primera vez que bajé las escaleras, Kien probablemente estaba en algún lugar de la sala de estar, escondido y observándome. Cuando estaba en tercer año de secundaria, tuve mi primera relación. Su nombre era Mike y era un estudiante de último año en otra escuela en la ciudad vecina. Nos conocimos a través de Facebook cuando él me envió un mensaje y comenzamos a hablar. A partir de ahí, empezamos a pasar tiempo juntos y a asistir a los juegos del otro. Yo iba a sus partidos de fútbol y él venía a mis juegos de softball. Después de algunas semanas, oficialmente nos convertimos en novios. Dado que estábamos en la secundaria, nuestras citas no eran muy tradicionales. No salíamos a cenar o a tomar algo porque éramos jóvenes. Nuestras citas generalmente consistían en comer burritos, dar paseos o pasar el rato en su casa. Mis padres siempre estaban en casa, lo que hacía las cosas incómodas en caso de que quisiéramos hacer algo. Mike era un poco impulsivo, era grande para tener 17 años porque jugaba al fútbol, pero no se juntaba con los deportistas populares. Pasaba más tiempo con un grupo de fumones y el grupo de amigos comunes, al menos eso me decía. Como yo no iba a la misma escuela que él, no veía con quién se juntaba durante el almuerzo. Tampoco conocía a muchos de sus amigos, la mayoría del tiempo pasábamos tiempo solo nosotros dos, en lugar de estar en grupos. Mike vivía lejos y dado que aún no podía conducir, resultaba molesto. Para ser sincera, empecé a desarrollar sentimientos por un chico llamado Andrew en mi propia escuela. Al mismo tiempo, sentía que mi interés por Mike estaba disminuyendo. Quería probar las cosas con Andrew, así que una noche, cuando Mike me propuso para salir, le pedí que pasara por mí para poder hablar. Inmediatamente él percibió que algo no estaba bien. Cuando él me recogió, salimos a dar una vuelta en el auto y le dije que pensaba que deberíamos darnos un tiempo. Él se negó a aceptar que lo decía en serio y preguntó enfadado saber qué había hecho mal. Le expliqué que ya no sentía la misma chispa, se enfureció muchísimo y golpeó el tablero, dejando una gran abolladura. Empezó a gritar y me asustó, así que estuve a punto de salir del auto. Me detuvo, puso su mano en mi hombro y me dijo que no me fuera, dijo que solo estaba enfadado pero que me llevaría a casa. Mientras conducía, se fue enfadando cada vez más, pidiendo más detalles sobre qué había hecho mal. Empezó a pasar por alto las señales de alto, y ahí fue cuando me di cuenta de que no nos dirigíamos hacia la casa de mis padres. Le pedí que se detuviera y me dejara bajar, pero él gritó, no. Nos acercábamos a una zona boscosa, y fue entonces cuando empecé a sentir mucho miedo. Nunca antes había visto este lado suyo, y era aterrador. Cuando él se detuvo a un costado de una calle tranquila, salí del auto. Él gritó para que volviera, pero no lo hice. Más tarde esa noche, Mike me envió un mensaje de disculpa al que no respondí.
2 noches después, salí de mi casa para caminar hacia la casa de Andrew. Teníamos planes de pasar el rato juntos y él vivía a solo 2 cuadras de distancia. En el camino, noté a alguien al otro lado de la calle no muy lejos, iba detrás de mí caminando al mismo ritmo. Llevaba una sudadera con la capucha puesta, por lo que no podía ver su rostro. Escuché el sonido de zapatos corriendo sobre la acera, di la vuelta una vez más y vi al chico con la sudadera negra corriendo hacia mí. Grité y corrí lo más rápido que pude durante unos 5 segundos antes de ver a Andrew frente de su casa confundido. Di la vuelta de nuevo y vi al chico de negro corriendo en dirección opuesta por la calle. Sigo diciendo el chico de negro, pero sabía que era Mike. Tenía la misma altura que Mike según pude ver. Ocurrieron varios incidentes después de eso, como recibir llamadas de número desconocido y ver el auto de Mike estacionado afuera de la casa de mis padres en medio de la noche. Mis padres estaban al tanto de lo que estaba sucediendo y un día, mi papá nos llevó en auto a la casa de Mike. Mientras yo me quedaba en el auto, mi papá tocó la puerta principal y tuvo una larga y ruidosa conversación con los padres de Mike. Bajé las ventanas para escuchar y lo más notable que mi papá gritó fue que no le importaba la edad de Mike, seguía siendo acoso. Advirtió que si Mike seguía intentando contactarme de alguna manera, involucraríamos a la policía. Funcionó, Mike dejó de intentar contactarme después de eso. Para aquellos que se lo pregunten, Andrew y yo terminamos saliendo durante aproximadamente un año. Mi relación con Mike fue una lección temprana en mi vida para estar atenta a las red flags.